¿Qué tal? Bienvenidos a este su podcast Malafama. Hoy tenemos un gran invitado, Daniel Herring. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está mi estimado? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Así ya cansado, aterrizando yo estoy cansado. Sí, ya tengo edad y esta ciudad me mata. Si digo la verdad, Ciudad de Guatemala me mata con su tráfico. Porque es que es bien desgastante, man. Yo he tenido muchos años de estar trabajando sobre todo en casa. Mi oficina es mi casa. Pero ahora es mucho más reunión. Y tengo que estar con Zooms en el carro y cosas así. Y el tráfico a todas horas en todas las trayectorias de esta ciudad me mata. O sea, a menos que salgas a las 3 de la mañana o te muevas a las 10 de la noche. Pero eso es que estamos en ese ámbito del ridículo, sí, ¿verdad? Sí. Donde ya salir a las 6 no te garantiza que vayas a encontrarte las calles despejadas. Y hay gente que está saliendo al trabajo a las 2 para quedarse dormido antes de... que están destrozando la vida social. Y antes lo miraba y es solo. Esta ciudad, o sea, el fracaso de gestión de esta ciudad es algo que nos intentan vender los que han manejado la ciudad durante tanto tiempo, que son el gobierno más eficiente, pero han destrozado esta ciudad. Solo que no nos habíamos dado cuenta hasta que ya llegaron las facturas, llegamos a pagar, pero vamos, toda la planificación que no se hizo, la forma de ordenar la ciudad, ha llevado a que tengas un problema de gestión. Esta ciudad tiene un problema de agua, tiene un problema de basura, tiene un problema enorme de tráfico, y uno que ha vivido en varias ciudades en su vida, digamos que yo no solo he visitado, sino que he vivido en ¿Dónde has vivido? Pues he vivido en donde soy yo, de Zamora, he vivido en Barcelona, he vivido en Madrid, he vivido en Dublín, he vivido en la ciudad de Guatemala. O sea, son 6 ciudades que tú tienes una experiencia, digamos, directa de cómo ver. Esto no es normal. Esto no es normal. Digamos. No lo podemos tapar como si esto fuese algo que bueno, que sí, que el tráfico. No, ha habido un problema de transporte público, de planificación y de inversión en transporte público y de ordenamiento territorial enorme que ahora nos está pasando factura. Que se tiende a priorizar así como los proyectos cortos, ¿no? Es alguien los como negocios, que, hombre, hablemos claro. Lo que priorizan es... Mira vos ahí, entonces le pedimos al centro el centro comercial que nos haga una rotonda y un paso a desnivel, y ahí da huevo y ahí nos arreglamos, y toda la lógica de lo que se prioriza y lo que no, como el aerometro, ¿verdad? Es una lógica totalmente de negocios. Ya hicieron hasta infraestructura antes de empezar la autorización del aerometro. Claro. ¿Verdad? Porque están segurísimos que porque ahí es donde iban a estar los negocios, y aquí hay un parqueo, y aquí hay un centro comercial, aquí hay una serie de apartamentos, y decir, pero es lo mejor para la ciudad. ¿Es lo mejor, sí o no? No piensan, no les da igual. Y por eso la ciudad es el desastre que es. ¿Y cómo ves ese rumor que dicen que Quiñones y antes Arzú también, no sé si es rumor o realidad, de que pagan así a los medios para que no se critique a su gestión? Porque yo rara vez he visto una crítica a ellos, salvo sea un medio muy, muy independiente, ¿va? Pero lo contrario es así como que ni se menciona. El se les pega o se les paga, dices tú. Bueno, es muy famoso. Lo que está muy bien documentado es, y que es una historia que merece la pena revisitar, es, y por cierto, UFM tuvo el buen tino de digitalizar todo Crónica. Entonces tenemos ahí, o sea, es una belleza esa página de la UFM. No, Crónica, todo es malo ahí. Crónica, no, la UFM no todo, para nada todo es malo. Crónica.ufm.edu. Ahí puedes bucear en esa gran revista que era Crónica, y la historia que está bien documentada de Arzú es cómo empezó a presionar a los anunciantes de Crónica, y eso que quien era el dueño es alguien que tiene, Paco Pérez Antón, tiene una entrada con sector privado muy fuerte, y él empezó a hacer un cordón sanitario alrededor de Crónica, y los dejó sin publicidad y los mató así. O sea, esa operación está clarísimamente documentada, yo creo que ya reconocida por todo el mundo. En general te diría, cuando dices medios, es que este país tiene unos medios muy intervenidos y no lo hablamos y no lo sabemos, ¿verdad? Sí, no me refiero tanto a los medios tan grandes que digamos que sí se sabe que reciben mucho dinero, así como los tradicionales nacionales, los de tele, prensa libre, etcétera, etcétera. Pero hay otros como medios abajo de esos, que uno les tiene más como fe y como que confía más por ciertas notas,
¿va? Y que pues a la larga no dicen mucho tampoco de la gestión de la capital. Ha hecho un gran trabajo, por ejemplo, alrededor de la gestión de Muni. Creo que Plaza Pública tiene algunas piezas muy notables sobre la gestión de Muni. Pero claro, es que la Muni solo es una Muni de 340 y hay muchísimos problemas del gobierno central y todo eso. Entonces, yo te diría que sí hay información que es ampliamente conocida en este sentido. Lo que pasa es que ¿dónde pones tu foco? Sí. Con los problemas que tiene el país, ¿verdad? Pero sí, o sea, para mí es clarísimo que hay una gestión absolutamente nefasta de esta ciudad. Con tu puesto en comunicación y todo, ¿cómo has visto la comunicación de este nuevo gobierno? ¿Del gobierno? Ajá. Complicada. Mira, para mí nunca es un problema de comunicación. ¿No? Es un problema de decisión política. Ok. ¿Verdad? Entonces, si tienes algo que decir, tienes que decirlo sobre qué decisiones políticas ha tomado. El presidente, yo creo que el presidente tomó decisiones y no es como, es que esos son sus asesores, es el secretario, no es eso, es el presidente. Tomó decisiones alrededor de cuál era su estrategia al entrar en gobierno. Okay. Y el presidente tiene un sesgo muy claro hacia bajar el tono siempre. Sí, pues. O sea, este presidente, si puede bajarle la temperatura, bajarle el volumen, no confrontar, no entrar en así... Es su personalidad. Son sus valores también, te diría. O sea, hay un convencimiento, yo creo que equivocado, ¿verdad? Pero hay un convencimiento clarísimo de que eso es lo que tiene que hacer, que es lo moral, que es lo adecuado, que es lo correcto, ¿verdad? Tiene toda clase de nociones alrededor de la democracia y cómo el uso del poder en la democracia, para mí completamente equivocadas, ¿verdad? Pero esas son las decisiones que tomó y él tomó la decisión que fue acompañada de la comunicación de bajar el tono, de reducir la tensión. O sea, él sintió, creo yo, digamos, no puedo meterme en su mente, pero y no he hablado no he tenido posibilidad ni de entrevistarle ni hablar directamente con el presidente desde que es presidente. Pero creo que conociéndolo un poco, y creo que su interpretación fue más el país ha sufrido mucho. La gente está muy cansada de esta pelea. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer a mi ritmo, con mi estrategia y con... ¿verdad? Ves que él se ve como un ajedrecista, digamos, le gustan mucho esas figuras esa analogía de la jugada de ajedrez y del largo plazo y todas esas cosas que le encantan. Pero yo no voy a tener al país en una enorme tensión, ¿verdad? Alrededor de la fiscal y demás. Es que si vos no creas la tensión, alguien más la va a generar por vos, ¿no? O sea, no solo eso, sino cuál era el cometido que tenía. O sea, para mí es una cuestión a discutir. Claro. O sea, yo puedo entender, y estoy haciendo un ejercicio de empatía, de que él dice, no, la gente está muy cansada. Y la gente lo que quiere son resultados y quiere que hagamos cosas y quiere que, ¿verdad?, que pasen todas estas cosas. Entonces yo me voy a centrar en eso. Más allá de, si te das cuenta, dejó de pedirle la renuncia a la fiscal, hasta bien entrado, digamos. Claro. Bueno, tampoco llevamos mucho. Todavía no se han cumplido 5 meses, ¿verdad? Claro. Pero, o se han cumplido ya. Estamos en junio, ¿eh? Sí, no, pero... Más o menos ya vamos llegando a los 5 meses. No, es el 14 de junio, se cumplen 5 meses, ¿verdad? Porque cada 15 se cumple mes. Entonces, en ese contexto, él 3 meses le baja el ritmo, le baja, ¿sabes? Se pone a hacer una cosa de gestos que podemos decir que ella gana, ¿verdad? Y eso... El gran problema para mí con esa decisión es que tú venías de una clarísima historia, ¿verdad? Una narrativa donde la gente te protegió y los más periféricos, vamos a decirlo así, del sistema te protegieron heroicamente, podríamos decir. Es una historia preciosa, la de 2023 de Semilla y de Arévalo. Y de Guatemala en general. Y tú, en vez de decir, bueno, mi cometido número 1, mi baza. Sí, no solo eso, pero sí mi objetivo político y la antorcha que yo tengo que llevar, o sea, yo tengo que terminar lo que ellos empezaron, es sacar a la fiscal. Y no hace eso. Claro. Es como, ¡boom!, le baja. Entonces todo el mundo se queda así como... ¿Y qué pasó? Y ahí...
Puedes siempre, porque siempre la gente se deja... No se deja, sino tú manejas la comunicación política con narrativas, ¿no? ¿Cuál es la gran historia que estás contando desde el poder en este caso? Para llegar al poder en una campaña o desde el poder una vez que ya la tienes, ¿no? Entonces, tú puedes cambiar la historia como lo hace Bukele. Bukele es un mago del balón, ¿no? O sea, el Bukele es... La gente gritaba el día de su toma de posesión en 2019 CICIES, que era la CICIG salvadoreña, digamos. Si te das cuenta, eso lo enterró, no volvió a hablar de ello, la sepultó, pero porque contó otra historia al lado, claro, ¿no? Entonces, cuando tú estás así y le bajas el ritmo, ¿qué otra historia cuentas? Yo creo que Bukele ahorita está hablando, que te conté que estaba viendo la entrevista con Tucker Carlson y está hablando mucho acerca de, no tanto de la guerra contra la violencia, que esa digamos que la ganó. La ganó a lo bestia. Ajá, sino que la guerra cultural, dice él, la guerra de los valores, la guerra... Siempre tienes que estar con una nueva historia que contarle a la gente, ¿no? Y eso lo hace muy bien él. ¿Qué historia puedes contar? La historia de estamos trabajando y estamos teniendo logros. Este gobierno no va a tener logros con una administración pública destrozada. Sí. Solo tomar control de ese chiquero es un tema. Y es un tema que dura más de 5 meses. Estaba viendo ese debate que no fue. Que estaban hablando vos con otros dos que con, no sé quién. Hugo Maul y con Ricardo Barrientos. Ahí y me parece muy interesante que desde el principio los dos tomaron una postura de no debate porque no se puede ser ideológico con esta cagadero que hay. Entonces, es que es un chiquero. O sea, cuanto más lo sospechábamos viéndolo un poquito desde fuera, pero con cierto conocimiento de administración pública. Pero ya metiéndote un poquito más y cuando te dejan así, abren la puerta y medio le echas un vistazo. O sea, que el cuarto de tu casa que está así todo... chiquero impresionante. O sea, cuando tú tienes un aeropuerto que por la clase de contratos que tiene con sus empleados, que son 0,29, para que lo entienda la gente, son contratos de servicios, digamos. No puedes hacer juntas de licitación porque no tienes suficiente gente y no puedes comprar hacer un contrato de internet y necesitas 28 millones solo para arreglar el techo porque ya después de todos estos años, la última reforma fue hace 20 y tantas, ya hay goteras por todas partes y por eso ves pisos levantados y por eso ves esa mierda que es el aeropuerto. Pero no puedes hacerlo porque legalmente no puedes hacerlo. Cuando ves eso dices, bueno, ¿y qué logros voy a tener? Claro. Que pinté una pared yo solo, agarré la pintura y la pinté. Es ridículo. Y miras todo lo demás. O sea, y solo tomar control de las instituciones. Agarrar y decir, bueno, ¿quién está aquí? Chica, estos son una red criminal, saquémosla, ¿verdad? Y bueno, entonces ahora tengo que hacer un proceso para contratar a gente nueva. Y ONSEC, no, es que me tienen que entregar... Y eso dura 2 meses. Cambiar un renglón de una descripción de un puesto en ONSEC dura 3 meses. Sí. Entonces se te va el tiempo. Claro, entonces se te va el tiempo y dices tú, y ahora yo me he colocado a mí mismo en la situación en la que yo tengo que transmitir logros. ¿Qué logros vas a poder transmitir? Si no hay nada. No hay nada. Porque es un chiquero y porque, o sea, el logro es abrir el capó del carro y medio hacer así con unos cables para ver si arranca esa cosa. O sea, ha habido una destrucción de algo que nunca fue muy fuerte, que es la administración pública guatemalteca. Pero una destrucción de lo que había, de lo poco que había. Con eso no puedes plantear logros. No logros de gestión en ese sentido. De hemos hecho esto y hemos hecho lo otro. Eso lo vas a poder hacer el 2.5 años, digamos. Claro. Si llegas a tenerlo, bien, ¿verdad? Lo otro que tienes que transmitir es otra historia, y la historia era perfecta. La historia de 2023 es una historia bellísima. Este país que no se deja, digamos, que le intentaron robar las elecciones, intentaron hacer trucos, ¿verdad?, con el árbitro a su favor y aún así ganó el partido. Vamos a decirlo. Aún así les dijo, así con el dedo, no pienso votar por quien tú quieras que vote. Claro. Voy a votar por alguien distinto y doy la sorpresa. Que se va a cumplir 1 año, por cierto, en un par de semanas de la sorpresa. Es que fue la historia perfecta del underdog, ¿verdad? Así aquel que ves en las películas que no va a ganar y gana. Sin dinero, porque eso sí es un dato objetivo. Semilla no tenía una campaña con pisto. Se gastaron unos miles de dólares en primera vuelta y no muchísimo más en segunda, ¿verdad? Y aún así ganas. Y luego el pueblo. En la segunda le hicieron la campana la UNE también. ¿Verdad? Bueno, y el MP. Acuérdate que el MP estaba en un ataque constante desde el 12 de julio. Intentan bajárselo de esa manera. Que eso también estaba en la papeleta. O sea, las elecciones van sobre preguntas centrales. Entonces, para ver por qué ganó esta persona y por qué ganó otra, tienes que hacer un ejercicio que muchas veces es un ejercicio
valoración subjetiva, no es como que hay maneras subjetivas de saber esto, de qué fue esta elección, o sea, qué es lo que estaba en la papeleta, porque en la papeleta no está toda la gestión del país, ¿verdad? La papeleta está lo que se está discutiendo y el ambiente político y demás. Y cuando atacaron a Semilla desde el 12 de julio, o el 11, ¿cuándo fue que intentaron bajársela? Lo pusieron ese tema en la papeleta y los guatemaltecos dijeron no me interesa. Pusieron el tema de la papeleta de estos van a venir con su rayo homosexualizador, transexualizador y tal, y los guatemaltecos dijeron que no. Entonces esa legitimidad de ese proceso y después que en esa transición larguísima los pueblos indígenas y las zonas más marginales de las zonas urbanas, ladinas, son las que salen y defienden los resultados como lo hicieron con lo destructivos que son los bloqueos en términos económicos, pero con imágenes que hoy recordamos como imágenes bellísimas. Claro. ¿Verdad? El conito y los bailes y toda esa, resistencia ciudadana en el MP. Es una historia maravillosa. Ahorita y siento yo... Bernardo optó por no seguir esa historia. Por ignorar toda esa historia. No entiendo. O sea, para mí ese es el callejón en el que se metieron. Sí. Y la comunicación política deriva todo de eso. Todo lo malo que puedes ver, todo lo mal que dices que comunican, tiene que ver con ese pecado original, dirían algunos, ¿no? Y el pecado original es no seguiste y no pusiste en el centro, por lo menos en el primer año, primeros meses de tu gobierno, aquí hay una golpista que intentó bajarse las elecciones, que no la eligió nadie, que tiene estas famosas encuestas de Cigalo, que ahora ha bajado Arévalo 14 puntos de visión positiva, ella tiene menos 60 y solo tiene 10 de positivos. Claro. O sea, cuando tienes en cuenta la gente que la conoce, es un 87, casi 90% de rechazo. O sea, no puede haber una figura más odiada que ella. Una figura odiada que no ha sido electa en un puesto de designación, que no es un puesto de elección popular, esa es la mujer con la que quieren casar y está de salida en 2 años. Con ella quieren casarse, a ella quieren defender. Y hago todo para que todo gire en torno a ella no puede estar ahí, porque es un peligro para la democracia. No, déjalo, no hables de eso, no te quemes, le dicen algunos con el tema. ¿Cómo que no te quemes? Objetivo número 1 de tu gobierno. ¿Y qué pasa? Lo que estuvieron los pueblos indígenas pidiendo durante cientos de días, claro, que ella se vaya. Tú lo tienes que hacer cumplir, o por lo menos tienes que llevarlo a un punto donde ella esté completamente aislada y acorralada. ¿Qué hace Arévalo? Permite que pasen todas estas cosas y que la gente como tenemos animalitos en el sistema político, pero no son gente sofisticada, solo entienden el lenguaje del poder. Y para mí ese es el gran problema de Arévalo. No está entendiendo, o no entendió, tuvo ese primer gran pecado que ha derivado en todas estas cosas, ¿verdad? Y en la sensación esta extraña que tenemos todos, o que tiene todo el mundo, de que esto no está pasando nada. O no está pasando lo que yo quiero que pase. Y digamos, en un escenario súper idealista, ¿va? Que mañana viene Arévalo y encontró la fórmula para sacarse a la fiscal. ¿Qué pasa después de eso? O sea, ¿cuáles son los siguientes problemas? Todas las fuerzas se le realinean a favor del presidente. El presidente en ese momento empieza a tener un poder mucho más importante de lo que lo hemos visto. Es como último bastión que representa lo viejo, ¿no? No es el último, pero es un bastión que genera efectos sistémicos. Okay. O sea, cambiarla a ella... Digamos, hay que pensar una cosa. Este MP, y esto es una realidad, este MP se ha dedicado a amenazar a todo el mundo. Por supuesto. O sea, y a gente bien jodida. A diputados, alcaldes corruptos y asesinos. Gente o sea, no fuerte, piensas que solo ha amenazado a las fuerzas del reformismo rosa, le llamaban algunos guatemalteco. No, estos se han dedicado a, mira, diputado, tengo esto contra ti, ¿qué vas a hacer? Mira, empresarios, lo ha hecho, lo tenía ahí, los ha tenido así. Y nadie quiere pelearse con ella porque tiene este poder y esta autonomía que tiene el MP y estos recursos que vienen sobre todo de la época de Tel Maldana, donde se aumentó la cantidad de recursos del MP hasta niveles de que ya casi le damos creo que le damos un poquito más de dinero al MP que a todo el sistema de justicia, que no solo trata temas penales. Claro. Entonces es un poder muy fuerte.
Si ella cambia y toda esa extorsión pasa en la mente de estos animalitos no muy sofisticados al otro bando, digamos, pasa a alguien que lo va a ver con otros ojos. Como en su cabeza ese poder pasaría a Arevalo, que tendría esa información. Exacto, digamos. Exacto. Que no pasaría. Ajá, claro. Porque lo último que haría esta persona prístina que es Bernardo, que lo es, idealista y demás, es entrar ahora písate a este, que es lo que sí hacía Yamatei, ¿verdad? Yamatei sí se juntaba con la gente del MP y decía, a este haces esto, a este esto y esto. El famoso audio de Miguelito diciendo, ¿y esa vieja puta qué le pasa? Claro. Y creo que dije Indio Cerote también refiriéndose a Curruchiche, ¿verdad? O sea, esa vieja puta, Indio Cerote. ¿Por qué? Porque tenían esa relación con ellos. Es decir, tú ahora te pides, y luego a este. Sus lacayos, entonces era así como vos haces esto. Pues era un acuerdo, claro, digamos, porque el MP tiene su propia fuente de poder. Pero en su mente así funcionaría. Y entonces las resistencias que empezarías a ver ceder, el sector privado se te pondría mucho más suave, ¿verdad? En muchos sentidos. Y le daría un horizonte de posibilidades mucho más grande. Y sobre todo relajaría a la Mara, ¿no? O sea, la Mara internamente estaría como... Bueno, ya se fue. Pues se fue, ya no tengo esta idea de que me van a perseguir, de que me van a meter un juicio, de que... Entonces puedo empezar a hacer con más seguridad más cosas, porque también tenerla a ella es un miedo a la gestión, ¿verdad? O sea, es que tienes a ministros haciendo así como, firmo esto, ya no te cuento nada, los que no tienen antejuicio, están así como, no es que no quiero meter la pata para que luego lleguen ellos y me digan y hagan no sé qué. Y eso también ha definido mucho este gobierno, este principio del gobierno de Arévalo, claro, que tiene esa gente que también ve que encima el presidente no es agresivo con ella y dice, bueno, yo no me... O sea, con cuidadito, piano, ¿verdad? Claro. Y piano significa que no tienes logros que dar y que tienes esta sensación como de que todos de tienen orfandad, miedo, sí, digamos, claro, de orfandad de gestión. Digamos, no. ¿Qué está pasando? ¿Qué han hecho? Y luego tienes toda esta operación que es a veces hasta ridícula. De medios y de nets y de fachos comunes y corrientes que, bueno, tienen un estándar de Suiza ahora, ¿no? O sea, este gobierno tiene que cambiar todas las cosas al mismo tiempo, hacerlo de forma perfecta, o si no, entran en enormes contradicciones, etcétera, etcétera, lo cual también es ridículo porque no puedes exigirle con este aparato público que se cambien problemas estructuralísimos en cuestión de unos meses, ¿verdad? Es que si la vara de medición solo son los resultados y no ves que la forma de llegar a ellos, va a estar bien imposible que haga algo bien, aunque sí lo haga, ¿me entendés? En términos de gestión, para tener un aparato que pueda hacer cosas impactantes y cambios verdaderamente estructurales, te digo, yo creo que tienen que pasar 10 años de reformas. O sea, tienes que cambiar el sistema de servicio civil, tienes que cambiar tienes que digitalizar. Para empezar a ver resultados. Para empezar a ver esos resultados que cambien. Digamos, vas a poder ver muchas cosas, pero que digas que haya un impacto real en que tú tengas una red de carreteras no digo de primer mundo, de un escalón, ¿verdad? Si quieres por debajo de primer mundo. Es que tienes que cambiar muchísimas cosas. O sea, la forma en la que se ha gestionado la obra, la forma en la que se ha negociado la obra, los incentivos creados, la gente metiendo presión, la absoluta ausencia de planificación, porque lo que tienes es gente que quiere su pedacito del pastel. Claro. Y como los ministros de comunicaciones han sido gestionadores de pedacitos de pastel y no son capaces de pensar en una carretera entera, o sea, solo piensan en como en trocitos, ¿verdad? Para que todo eso, si tú no le entras a eso, y eso va a tardar mucho tiempo, no vas a empezar a ver un cambio sustantivo. Vas a ver lo que hemos visto siempre, un pedazo por aquí bien hecho, un pedazo por allá bien hecho, pero tienes que cambiar cosas estructurales. ¿Y cómo puedes vender eso? O sea, ¿me entiendes? O sea, de cómo puedes vender eso de a largo plazo si en el corto no estás dando contando algo... otra historia. Sí, pues. Tienes que contar una historia. ¿Qué historia estás contando? Sí, pues. El storytelling que le llaman en las redes, ¿no? Insisto, Bukele es un genio. Tú ves a Bukele y dices, es que además yo tengo la sensación de que le sale natural. O sea, que tampoco te creas que esto es una cuestión de sesuda y de tal. Seguro que hay ciertas nociones, pero el fulano sabe perfectamente que tiene que estar todo el rato renovando su historia, digamos, ilusionando, hablando, ya, haciendo cosas, vendiéndolas, pero hablando también del futuro. Claro. Y sobrevende
lo que hace, como no te... Oh, la puta. Es como lo de Google, ¿no? Que ni siquiera... Hiper sobreventa, pero por ejemplo, en la época. Yo soy fan de esa versión de Bukele, digamos, del bukelismo comunicacional desde hace muchos años. Okay. Yo le llevo siguiendo desde 2014 en la alcaldía. Antes de que fuera cool. Así va. No, o sea, te digo, ponía 8 bombillas y te hacía un video con drones, o sea, que se te va la olla. Claro. Te renovó el centro de San Salvador y lo vendió. Espectacular. Y lo hacía al margen de los medios tradicionales. Lo hacía él solo con su cuenta de Twitter y demás. Y es una genialidad de comunicación que le tiene donde está. Claro. ¿Verdad? Cuando en términos de gestión ha hecho cosas... No exageremos. Está claro que ahora ya tiene unidad de mando, puede ejecutar con una facilidad brutal, ¿verdad? Sin contralorías y sin cosas así. Entonces da la sensación de que estás viendo cosas mucho más nuevas, pero que tú me digas esto es el desarrollismo europeo de... No, bajémosle a eso. No, o sea, la gestión de Bukele y El Salvador sigue siendo un país con muchas deficiencias en todos los sentidos. Pero lo vende también. Sí, miras a futuro. Hace cosas que tienen un impacto real en la gente, ¿verdad? Claro. Y todas esas cosas. Y encima lo comunica como lo comunica. Ahora mismo es imbatible. Vos has hablado de 3 personajes bastante particulares que están así en boga, ¿va? Está AMLO, Bukele y... ¿cómo se llama? El argentino Milei. Milei, sí. Entonces... Sí. ¿Qué ves de parecido en esas 3 gestiones y qué ves de que diametralmente diferente? Fíjate que yo lo que veo es... si estás hablando en pura comunicación político, veo cosas muy parecidas. Los 3 son muy buenos comunicando. Muy buenos. Ajá. O sea, y tienen una historia que contar. Uh-huh. Y la cuentan con credibilidad. Los 3, a su manera. Claro. Digamos, Milei cuenta muy bien la historia de lo que tiene que hacer, de cuál es el problema y cuál es la solución. Digamos, el diagnóstico y la solución. Sin entrar en si el diagnóstico es correcto y la solución es correcta. Claro. Pero él sí tiene clarísimo, le va contando a la gente, esta es la razón por la que estás pisado. Y esto es lo que hay que hacer para dejar de estar pisado. Uh-huh. Y en medio de este proceso van a pasar A, B, C, D, E, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. Y yo lo voy a hacer. Y el tipo ha sido un maestro a la hora de hacerlo. Para mí ha sido desde antes. O sea, es un tipo que sabe... A mí me encantan los comunicadores que son capaces de tocar una fibra sensible, ¿verdad? Claro. Y te das cuenta. Y no es una cuestión de ideología, digamos. O sea, lo hace AMLO, lo hace Uribe, era un fantástico comunicador, ¿verdad? Chávez Obama. Era un maravilloso comunicador. Chávez era el primero de estos grandes genios, ¿verdad? Sí. No solo le creías, pero había una conexión, digamos, personal con la gente. Había una fuerza en los mensajes que hacía. Manejaba la televisión, el aló presidente. Yo me he podido pasar horas viendo esa cosa, tú. Es divertidísimo, claro. Pero es sobre todo impactante. Uh-huh. Encuentras en YouTube buenos programas de aló presidente. O sea, llamaba a la gente le contaba sus problemas. Esa sensación de cercanía, ¿verdad? Obviamente a mí me parece uno de los personajes más nefastos de América Latina en época reciente, pero en términos comunicacionales, muy bueno. Uribe, que es un niño bien, te hablaba como si fuese un tipo del pueblo y la gente le creía. Claro. Entonces, el pico de Uribe tiene 80% de aceptación. Él podía haber ganado un tercer mandato perfectamente, ¿verdad? Uh-huh. O sea, es un tipo y es un tiburón, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de conocerlo una vez. Y el fulano entró en la habitación. Esas cosas de los políticos, ¿va? Del bueno, ¿va? Uh-huh. Entra en la habitación y había, ponle 60 personas. Todos No, se fue saludando una a una las 60. Oh, sí, ves. ¿Sabes? Nos miró a la cara a todos, a los ojos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas, Daniel? ¿Qué tal? Muchísimo que estableces ese lazo con vos. Papá, tú te quedas así como, estoy pisado. sabe lo que hace, ¿verdad? Uh-huh. Tiene el control. Y eso, o sea, transmitir eso en política es un valor en sí mismo. Entonces, cuando me hablas de esos, yo creo que todos tienen claro que hay una historia que contar. Claro. Y que hay que repetir esa historia. Porque a veces hay gente que piensa que en comunicación tiras una idea. Ya la tiré, ahí está el tuit. ¿Eh? Uh-huh. Y órale. No.
Esto es, aleluya, hermano, es la palabra de Dios. ¿Y qué hago con la palabra de Dios? La digo una y otra y otra vez. Claro. Y todos los domingos y los sábados y cuando sea el tema, y me voy a la plaza y con el micrófono digo la palabra de Dios y la repito y la repito y la repito. Claro, intento tener sus cambios, ¿va? Y ser atractivo en la forma de contarla. ¿Hay alguien que hace eso? O sea, ¿realmente? Cash Luna. No, pero en términos de comunicación, Cash Luna es una maravilla. Okay. Es alguien que te... Vamos a ver, Cash Luna es alguien que es capaz de contarte la palabra de Dios vinculándotela con tu día a día. Uh-huh. Y aparte de cuando se pone payaso y se pone así es el rey a del hacer stand-up. milagros. Sí. O sea, hay un video de él así, de la gente cayéndose a su alrededor, que es una de las cosas más tristes que he visto en mi vida. Y estas cosas de que no cura enfermedades. No. Perdón, no cura enfermedades. Hay gente que puede creerse que la adrenalina y la sensación, pero eso es completamente científico. Pero cuando habla de la palabra y empieza a hablar de tu vida y cómo este versículo y esta cita tiene que ver con este aspecto de tu vida, uh-huh. Es una maravilla, tú. Claro. Es un fantástico comunicador. Y uno entiende la atracción, la fascinación que puedes tener con gente así. De ahí hemos tenido Portillo, ha sido un fantástico comunicador también. Lo acabas de tener, ¿verdad? Sí, también lo acabo de tener. Tema de conversación. Sí. Sí, no, y te disfrutas las conversaciones con él siendo quien es y viniendo donde viene. Eso no hay que olvidarse jamás. Claro. Pero bueno, ¿qué te voy a hacer a ti? A ti te gustan también las conversaciones con un montón de gente. Y hay que saber disfrutárselas. ¿Cómo ves esa como sensación de la gente, o no sé cómo ponerlo en palabras, así como público, digamos, de que hay ciertos personajes con los que sí puedes hablar y otros con los que no? ¿Cuál es tu visión de eso? Pero yo creo que todos tenemos eso, ¿no? Todos tenemos personajes con los que hablamos y gente con la que no hablamos ni hablaríamos, ¿verdad? Claro. Y digamos, si lo quieres poner así, de la forma más radical o el ejemplo más absurdo para que nos entendamos, tú aquí no tendrías sentado a un pederasta, ¿verdad? Sí, no lo harías. Ajá. ¿Verdad? Creo. O sea, bueno, ¿y por qué te gustan los niños? O sea, hay cosas que, mira, ¿sabes? Yo creo que como sociedad podemos hablar de la pederastia, ¿verdad? Claro. Pero como sociedad yo no le puedo... Un tipo que pega a su mujer, ¿verdad? Mira, ¿por qué le pegas a tu mujer? No sé si... Yo creo que todos podríamos poner un lugar y decir, no, esta clase de conversaciones yo no las pienso tener. Entonces, ¿qué sí conversaciones voy a tener? Y entonces ahí todos establecemos, la línea no es perfecta, no hay una metodología perfecta para decir tiene sentido o no tiene sentido. Luego, hay conversaciones que merecen la pena y otras que no. Yo hay gente que no tendría porque no creo que salga algo bueno de ahí, no porque haya un veto necesariamente, ¿no? Sino que ¿qué voy a hacer yo hablando con X personas si al final vamos a acabar en una conversación aburrida, en una pelea insustancial, digamos. Claro. Es decir, tú eres un imbécil, tú más gilipollas. 10 minutos de podcast. Exacto, ¿y para qué? Digamos. Sí. Entonces yo sí creo que hay, pero cuando la gente reacciona y te dice no tienes que tener a esa persona, está bien. Yo creo que son críticas más que razonables. Uh-huh. Y uno tiene que estar dispuesto a tenerlas. Ahora bien, ¿dónde pones la línea? Okay. Porque si lo que decimos en este país es no vamos a hablar con nadie que haya tenido en ningún momento ni una sola contacto o sospecha de corrupción, ¿a quién invitas? Claro. Nos vamos a invitar entre nosotros y ya está. Y tu familia, ¿verdad? Tu familia, okay. Depende, ¿verdad? Depende de qué familia, porque hay familias que sí. La mía limpia. Uh-huh. Pero eso te limita mucho. Sí. Yo tengo que sacar 5 programas semanales. Es que es entretenimiento también, ¿no? O sea... Y luego también es como, ¿es relevante o no lo que dice? Porque a mí sí me parece relevante una persona a la que le escucha mucha gente de la sociedad. Uh-huh. O sea, yo creo que Portillo todavía tiene su base social que le escucha. Muy fuerte. Y Álvaro Arzú tiene su base social que le escucha. Sí. Alan Rodríguez no creo, por ejemplo. Alan Rodríguez es un tipo que consigue clientelarmente 30.000 votos en Sololá, ¿verdad? Cuando tocan las elecciones, a base de un montón de pisto y muchas caletas. Uh-huh.
Y no creo que, o sea, no creo que él hable en nombre de una parte de la sociedad. Y no tiene ese magnetismo, digamos, o sea... No creo que haya... ¿Cuánta gente se siente representada por Alan Rodríguez? ¿Cuánta gente habla a Alan Rodríguez y dice... Ese soy yo. Esa es mi voz en el Congreso. Sí, Nadie. No. Nadie. Ni sus redes clientelares, creo yo. Claro. ¿Verdad? Lo odia todo el mundo en Solola, lo odia todo el mundo. Haces una encuesta y seguro que te lo odia el 99.9% de los guatemaltecos. O sea, no tengo ninguna duda. Entonces, ¿habla en nombre de alguien? No creo. Entonces, en ese sentido lo hace mucho menos interesante. Claro. Pero si hay alguien que sí tienes una parte de Guatemala que lo escucha... a la que influye, etcétera, etcétera, creo que merece la pena hablar. Y ahí encajan perfectamente a los Arzú, Roberto Álvaro y Portillo. ¿Has tenido Roberto? Sí. Ah, sí. Lo tuve hace ya más de un año. Okay. Justo cuando era... Pues ya no era candidato, ¿verdad? Sí, pues lo acaban de sacar, digamos. Lo habían sacado hace unos meses. Y ahí hablando... Y encima un tipo entretenidísimo, por otra parte, ¿verdad? Entonces, no sé, yo igual me hacen la crítica y me parece que es perfectamente válida. Yo no tengo una respuesta perfecta a estas cosas porque mucha esta gente sí. Hasta, o sea, Portillo clarísimamente ha estado involucrado en corrupción. O sea, ¿quién va a negar? Sí. O sea, hay una... Está comprobado. Hay una parte graciosísima donde él dice que creo que es en el podcast de No Ficción. Ok. Ajá. Dice el del experimento. Ajá. Le dice al entrevistado que a él lo ayudó Taiwán, va. Taiwán tenía muchas ganas de ayudarlo, entonces le dio dinero. Esto no, mano, o sea, así no funcionan las cosas, ¿va? O sea, si yo tengo una nación o una empresa y dices, ¿sabes qué? Te quiero ayudar. Eres ministro de Comunicaciones, pero mira, te quiero ayudar con estos 2 millones, dices tú. Eso es cohecho, ¿verdad? Sí, eso es aceptar una coima, no jodas. No, él me quería ayudar a mí porque son buena gente. No funciona. ¿Y si así. crees que sí se creen sus mentiras? O sea, no. Tal punto que las ven como verdad o sí. Algunos sí, pero otros no. O sea, muy pocos se creen esa clase de mentiras hasta las últimas consecuencias. Yo creo que el político corrupto guatemalteco tiene clarísimo que no puede justificar su corrupción, o sea, en esencia, sino que más bien en su mente tiene que timarla, tiene que... Sí, porque lo hace todo el mundo, no es tanto, igual, mira, hicimos obra, no sé, ¿verdad? O sea, claro. Yo tengo que cuidar de los míos, así es una forma de cuidar, no sé, o sea, ahí hay... Los que no son psicópatas, porque el psicópata no necesita ningún tipo de justificación, digamos, en lo que hace. Pero ellos como que... No, lo que pasa es que todo esto también estamos salvando a la familia, ¿verdad? Porque nosotros peleamos por la familia. Sí, claro. Y esas mamadas que supongo en su mente las justifican. Y ¿verdad? también creo, ponerte en el caso de Arzú específico, sí siento que responde a la fracción de la población que vota por él, ¿verdad? Que sí cree en esas cosas. Yo creo que él representa... O tiene una parte que por otra parte no es muy grande, ¿verdad? Porque si te das cuenta, su voto no es en la misma capital. No, él estaba en el Estado Nacional. Sí. No fue así masivo. Y eso que iba adherido a redes clientelares de valor y demás. Pero creo que sí hay una parte conservadora, un 5% conservador de la sociedad que conecta muy bien con lo que dice Arzú. Sí, bastante. Y creo que eso es mucho. 5%, es importantísimo. Claro. Sí. Y hay que escuchar ese 5%. Algo que estábamos hablando, que es como el tema general de esta conversación, que ha sido la comunicación. Y cómo es como ahora esos nuevos podcasts que han salido, como el de Smithia, esos spaces que están abriendo centrados únicamente en esta derecha súper radical, o no sé si es derecha incluso. O sea, ¿crees que ellos entendieron que eso fue lo que les falló en la elección pasada? Como el llevar una narrativa, el llevar una historia, una mejor comunicación. Tengo amigos que tienen cierta... ¿cómo se dice? Gusto pecaminoso, digamos, de escuchar esta clase de cosas. O como caos, digamos. O sea, a mí hay una imagen que me parece de las más desterrillantes que yo he leído en una novela, que es en La Conjura de los Necios, que es un librazo de espectáculo, ¿verdad? Ahí está este personaje, Ignatius, que es este obeso inmenso, que tiene un gusto por la filosofía medieval. Es un personajazo el de la novela. Y él tiene un gusto por ver un programa de baile de niños.
y se pone a cagarse en el programa, ¿verdad? O sea, ese para mí es la imagen, es la esencia. Un tipo que está pensando en Santo Tomás y cómo a partir de la filosofía ya moderna, olvídate del Renacimiento, ya se pervirtió la humanidad, se pone a ver el típico show de los 70 donde salían los niños bailando, ¿verdad? Y a decir que eso es lo más degradante de la historia. Es una imagen maravillosa. Yo me puedo imaginar a varios, y conozco a varios amigos que solo por el morbo escuchan esa clase de cosas, ¿no? Y son una parte de los views de esta gente. Yo no te puedo decir que haya escuchado demasiado. He visto que han proliferado algunas de esas cosas. Me parece que es lo normal, lo natural, digamos. Es un medio que solo puede crecer. Este formato de podcast en Guatemala, y todo lo digital solo va a crecer y crecer, porque está habiendo una clarísima transición hacia esta clase de nuevos medios que ya ha pasado en otros países. No hay que ser un gran genio para ver que se ha ido trasladando a estas plataformas el contenido audiovisual. Incluso de Estados Unidos empezó hace 20 años, algo así, ¿no? Menos incluso, te diría yo. O sea, el primero grande, que supongo que somos todos bebemos de esto, ¿va? Tú y yo, es Joe Rogan, ¿verdad? Claro. Pero que Joe Rogan, el tamaño que tiene lo habrá conseguido hace 10 años. Sin mucho. Sin mucho. No, más. E incluso menos, 15. Porque el podcast tiene, ¿qué? 10, 11 años, ¿no? El podcast tiene más. Sí. El podcast empezó puede haber sido tipo 2008, 2007, puede ser. Pero así de tamañote que tiene ese podcast ahora, que tiene más audiencia que... 2009. Ahí está. Tiene más audiencia que Fox News. Sí, es hace 8 años quizá. Claro. Y eso, claro, ya pasó en Estados Unidos, a nosotros nos va a pasar. Vamos a llegar ahí, ¿verdad? Sí. Vamos a estar allí. Y solo es una cuestión de tiempo, y siempre se acelera un poquito más, ¿no? Tarda menos tiempo que en esos otros países. Entonces me parece bien. De ahí no sé muy bien, esos contenidos creo que deben estar muy limitados. O sea, porque uno admitía... ¿Qué discurso puede tener? ¿Qué credibilidad puede tener? ¿Verdad? Y aparte está promoviendo mucho como se está copiando mucho de Milei. O sea, ese de zurdos de mierda y todo ese como que... Sin sustancia, porque Milei sí tiene un mensaje que dar basado en un marco teórico, con un encanto y una personalidad estridente, si quieres, pero atractiva. Aquí solo roban como lo estético de cada personaje. Eso así no como Trump, como Milei. Y agarran como que, esta catchphrase, y pongámosla aquí, pero no ven la sustancia del personaje, ¿va? Que sí han tenido impactos culturales. Yo creo que se van a dar cuenta que eso tiene un límite, tiene un tope. Entonces todavía está por ver si la derecha prosistema, por llamarla así, es capaz de sacar algo atractivo a nivel audiovisual o de mensajes o de personalidad. Y eso a día de hoy no ha pasado y está a años luz de pasar. ¿Sí crees vos? O sea, ¿no es algún candidato fuerte? O sea, Pineda es un tipo muy atractivo, pero él no es la clase de derecha. De hecho, es una derecha antisistema, si se quiere decir así. Es un populismo antisistema. Claro. Clarísimamente antiélite tradicional, política y económica. Yo siento que él va a su bola, digamos. O sea, sí representa ciertos valores y medio vas a ver congruencias con Arzú y esa mara, pero no es alguien que ellos le pondrían la fichita así, salvo desesperando. Bueno, la evidencia la tienes en mayo de 2023, ¿verdad? Claro. Que 20 y tantos % tiene este chato, en el siguiente 28. No, espérate. ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Es de Valdizón? No, se peleó con Valdizón. Entonces, ¿de quién es? O sea, ¿con quién hablamos? ¿Con quién hacemos acuerdo? Y decidió el sistema, con este no vamos a poder pactar. Y se lo sacan de la forma más burda y le roban las elecciones porque las iba a ganar de calle. De hecho, el voto nulo era de él. Calle. ¿No? O sea, él hubiera ganado. No sé. Ahí es imposible especular. Ajá. Pero estoy convencido que hay gente que cuando a él lo sacan dicen, ¿para qué voy a hacer? ¿Para qué voy a votar? O mejor voto nulo. O sea, eso seguro que hay un porcentaje ahí. Pero él estaba con todo para ganar con 35% la primera vuelta y luego arrasar en la segunda 70-30. ¿Cuál es el atractivo de él para vos? O sea, yo creo que, una vez más, tú para tener comunicación efectiva tienes que hablarle a la gente y conectar con algo que ellos ya saben, que ellos ya piensan, que ellos ya sienten. Quizá explicárselo, hablando de las figuras que decías antes, ¿no? AMLO es un gran pedagogo. AMLO es un tipo que te explica el país. Sí. Dices,
Claro. Hasta aburrido, ¿eh? Nos podemos. Bueno, aburrido, pero lo estuve viendo el otro día. De habla hispana, él las mañaneras las conectaba a Twitch. Pues era el quinto en Twitch de toda la habla hispana, solo por conectar así la cámara a la mañanera. No que fuese Twitcher, ¿va? Qué gran momento. Pero tiene una... O sea, él te cuenta, mira, este país ha sido así, y así, y así, por estas razones históricas. Y por eso la idea de la 4T, la cuarta transformación, porque te explico la historia, ya ha habido 3 grandes transformaciones y esta tiene que ser la cuarta, y entonces el tren, y entonces y empieza a hablar así de cosas pues, X, ¿va? Pero empieza a hablar, es que ya me insulta y aquel, con su estilito. Pero la gente recibe él de la información. La gente entiende el lenguaje que le está contando, muy sencillo, muy al grano. Era su morning show, pues, la mañanera. Era así. Conecta. Claro. O sea, tienes a gente, pero incluso gente formada y sofisticada que te dice, no, yo en vez de ver las noticias le hablaba a él. Porque igual lo que hablaba él era lo que iba a hablar las noticias. O sea, entonces esa capacidad de explicar el país, de decir, estamos mal así por esto y vamos a estar mejor por esto. Al margen de lo que pienses de la interpretación y de la solución, es de un valor maravilloso. Entonces, tú tienes que conectar, y creo que él conecta. Pineda conecta. Y conecta con un guatemalteco que está hasta las narices, que ve que el sistema no funciona. Y te da soluciones rápidas. Y te da soluciones rápidas, ¿verdad? Y te dice... No, y te lo explica en términos muy simplones, pero muy efectivos. Mira, esto se da por esto y por esto, ¿verdad? Y porque hay un grupo aquí que así lo quiere, y a la gente se le hace todo el sentido, ¿no? Si aquí hay ganadores y perdedores, piensa el guatemalteco. Está este que vive así, estoy yo que vivo así. Puta, esto está conectado, esto no es, ¿verdad? Y al mismo tiempo proyecta, diciendo eso, yo no soy de los cabales, no sé qué, proyecta al mismo tiempo una idea de éxito, ¿no? De que él es un hombre hecho... Soy como tú, pero a mí me fue bien. Pero ¿verdad? mejor. Sí. Pues me fue... Soy un ideal, si quieres, para cierta gente. Dice, qué cabrón el señor Pineda. Es como la figura del influencer aspiracional, ¿verdad? Que vos decís, yo quiero ser él. Claro. Yo si trabajo... aspiro a ser él. Es esa conexión. Claro. ¿No? Entonces, creo que fue muy, muy efectivo a la hora de conectar con un ambiente que ya estaba muy claro. Que hay un ambiente generalizado de que el país no va el país no va en una buena dirección. Y de verdad, o sea, si tú quitas clientelismo y todas las redes clientelares y los 3.000 millones de Covial del año anterior metidos en las elecciones, ¿cuánto voto te queda por candidatura de gente que de verdad dice yo quiero que el país cambie? Que las encuestas te decían que el 95% quería que el país cambiase, y creo que esa es la persona adecuada para hacerlo. Y yo te digo que se queda en casi nada las distintas candidaturas. O sea, las tradicionales, digamos. ¿Cuánta gente cree de verdad que el cambio es Sandra Torres? Pues un porcentaje pequeño, fuera de las redes clientelares. Zuri. Nadie. Qué fracaso fue Zuri. Qué fracaso más absoluto es la candidatura de Zuri Ríos. Esa fue la peor de todas, ¿no? O sea, fue la mayor perdedora del sistema, ¿no crees? A nivel presidencial sí, pero yo creo que la mayor humillación política de 2023 fue Jimmy Morales. Es la mayor humillación que yo he visto en mucho tiempo. Porque Jimmy Morales tiene 2.700.000 votos la última vez que está en la papeleta, a nivel nacional. Y esta vez tenía una papeleta a nivel nacional con más electores. Y esos 2.700.000 que le votaron, le dijeron 27.000, le dijeron, voy a votar por ti. Bien, nada, sí. Imagínate eso. O sea, es una cosa. O sea, Samuel Pérez sacó 7 veces más el voto en su distrito. De que es solo el distrito de la ciudad. Y él en todo el país sacó 27.000 o 22.000. Una cosa, pero absurda. Humillante. Claro. Humillante. Con conocimiento universal. Yo, si esta gente tuviese medio neurona en el cerebro, no volvería a salir jamás de su casa. O sea, porque el guatemalteco le dijo, chatillo, eres una mierda. Nadie te quiere. O sea, 26.000 o 27.000 de los millones que todos te conocemos y que nadie dijese, no, en listado nacional, voy a votar al presidente pero en listado nacional Jimmy. Que no hubiese por lo menos 500.000 de votos, por ponerte un ejemplo ahí, con ese capital de conocimiento que tenías. Es lo más... Yo estaba convencido que iba a tener sus 200.000, ponle, o algo así, que era inevitable que los tuviese. Tuvo 10 veces menos que eso. Es una humillación como yo he visto poquísimas en mi vida. Y así debería interpretarlo. No, él lo ves haciendo cartas, haciendo entrevistas y dices, hombre,
estás mal tú. O sea, la gente, tú tienes un legado y la gente pusiste en la boleta ese legado y la gente te mandó a la mierda. Claro. Podía votar por ti, no votó. ¿Por qué? Porque o no le importas o te detesta. Ese es tu gran legado. Tus fans, 23.000 personas en el país. No es nada. No jodas, hombre. No jodas, hombre. Hay influencers con más likes en sus fotos. Puta. Hay algo que me gustó de lo que estás hablando y quisiera ya para ir cerrando, como que estás hablando del caso Pineda, caso Milei, todos con sus personalidades que logran entender al electorado hasta Bueno, cierto es una punto. parte, nunca conectas con el 100 porque el éxito trae el fracaso consigo. Claro. O sea, si tú tienes Milei es un buen ejemplo, ¿verdad? Tú tienes este gran éxito de gente que dice, este es el tío, o sea, me siento fatal en este país, está hecho mierda, este es el león que lo vas a sacar adelante. Al lado tienes la reacción de gente que dice, no, este tipo, loco, pendejo, hay tal. manifestaciones todos los días casi. Sí, ¿no? Y tiene una popularidad dentro de lo que cabe, pero es porque está muy polarizada y porque también es una sociedad muy politizada y porque también es una sociedad con muchas redes recibiendo ayudas estatales que le está cortando, ¿verdad? Entonces eso te afecta porque estás afectando la vida personal de la Mara. Entonces siempre viene con un backlash eso, ¿verdad? Sobre todo en sociedades polarizadas. Entonces, a lo que voy es de ponerte Bernardo Arévalo llegó en alzas con el público guatemalteco, digamos, y ahorita está perdiendo esa popularidad que alguna vez tuvo, pero ¿no crees que se debe a que como que se cerró demasiado en su círculo, como que no sé si de asesores o lo que sea, o que no está teniendo un contacto real con lo que está pasando? ¿O qué crees que sea ese...? Yo creo que estamos viendo al verdadero Bernardo. Y el verdadero Bernardo es alguien que no conecta con el común de los mortales. Con todo el cariño y respeto. Yo a Bernardo personalmente es una persona que le respeto mucho. Pese a poder pensar que está cometiendo errores políticos, creo que es una persona genuinamente honrada y honesta y buena. O sea, es alguien que no le gusta patear a nadie, pisotear a nadie, que es lo que tendría que hacer con un político, ¿verdad? O sea, no le gusta maltratar a gente, ni siquiera a sus peores enemigos. O sea, es una persona fundamentalmente buena. Pero no es una persona que, digamos, entre en una habitación y genere ese efecto que te decía Uribe, ¿no? Sí, claro. O sea, no es un tipo que conecte de esa manera. Es un tipo más bien tirando a intelectual, un tanto distante en su intelectualidad. Entonces, sí, no es alguien que va a ser efectivo en la comunicación de masas. Ahora bien, cuando se dice está perdiendo apoyo, lo que está viéndose es gente que lo ve positivamente, porque sigue teniendo una visión positiva, pero que ve que no funciona eso aquí, ¿verdad? Entonces yo creo, y eso creo que va a ser pase lo que pase. Imagínate que es un gran fracaso el gobierno en general. Creo que nunca van a llegar a odiar a Bernardo. Sí, pues. Salvo los 15% que ya lo odia, ¿verdad? Que eso siempre... O sea, los fachos de este país son 15% y ahí están odiando a todos, ¿verdad? Fuera de esos, tú creo que tienes a un tipo que nunca... O sea, lo va a ver el común normal, le va a decir, pendejo, aguado, pisado, pero no va a decir mala persona. No va a hacer eso. No va a empezar a odiarlo y a detestarlo porque se está robando el país, porque es un bolo. No es bolo, es amable, no es un tipo subido. Tiene una arrogancia intelectual, pero es un tipo distinto de arrogancia, ¿verdad? Siento yo. Pero es un tipo amable, que cuando recibe a la gente sigue siendo increíblemente cortés, considerado, bien intencionado. Y yo creo que con una personalidad como esa nunca vas a tener un núcleo de gente que lo odia. Claro. ¿Sabes? Vas a tener un núcleo de gente que va a decir no nos funcionó como presidente, no es el presidente que necesitamos, ¿verdad? O sea, es un poquito como Batman, ¿no? Como un Berger, ¿no? O sea, es eso, es un que Berger. No le caía mal a nadie, pero tampoco hizo nada. Entonces todos así pues como... te quedas con la sensación de que a lo mejor no solucionó los problemas del país que tenía que solucionar, pero no lo ves una mala persona, ni lo ves una persona que se robó el país y que ¿sabes? Lo que tenía, pues no, sin entrar a valorar, estamos hablando de percepciones, ¿no? Sí. Lo que tenía ya lo tenía y volvió a su vida normal y ya está, ¿verdad? Y lo que pasa es que tú tienes que intentar generar una empatía con el público. La gente va a entender lo pisado que es esto, pero se lo tienes que explicar. Y tienes que ser muy abierto en esto. Es decir, ¿saben qué? Esto es un desastre. Y mucha no creo que tenga yo
la fórmula perfecta para solucionar esto. Y la gente va a decir, yo tampoco la tendría. O sea, a mí me pones ahí, yo tampoco sabría cómo solucionar los problemas del país. Y creo que eso calaría muy bien si tú eres muy honesto a la hora de decir esto. A mí por poner un ejemplo cercano, y creo que ya lo he puesto en alguna otra ocasión, Elon Musk entra en Twitter y dice... No se me olvidó, era un tuit que decía, bueno, van a ver ustedes que va a haber un caos aquí. Porque voy a hacer unos cambios y ustedes van a sentir un caos de la gran diabla. Y efectivamente, qué caos se convirtió Twitter. ¿Qué tanto luego ha logrado hacer que Twitter sea distinto? Yo tengo mis reservas y mis dudas con eso, ¿verdad? Y en general, mis reservas y mis dudas con una figura como la de él. Pero la comunicó muy bien. Dijo, esto va a ser un caos. Y la gente dice, pues sí, tienes razón, sí es un caos. ¿Cómo no va a ser un caos si es un chiquero? Yeah. Entonces, si tú haces eso, la gente te empieza a entender. Pero si tu actitud es, y estamos logrando no sé qué, tú te quedas mirando diciendo, ¿qué me estás hablando? No estás logrando nada, mi vida es igual que antes. Claro. Estoy igual de pisado en el tráfico, estoy pisado y no veo, no me estás mostrando cuál va a ser el futuro. Que es una cosa que también hay que vender constantemente. ¿Cuál es el futuro de ese país? Tal vez peca de, ¿cómo se llama? De tratar de ser demasiado sincero y no dar panoramas irreales, ¿no? O sea... Pero tampoco lo está haciendo. No está siendo sincero a la hora de decir esto es un chiquero y yo no tengo todas las respuestas. Claro. Que es por otra parte, una comunicación arriesgada, sin ninguna duda. Es muy arriesgada. Pero tienes que generar cierto nivel de conexión con la gente. O sea, tú tienes que conectar y decir, esta es una persona como yo. Yo también estaría bien pisado ahí. Yo tampoco tengo la solución. Claro que ha habido muchísimos años de desastre anterior. El 15% que hace un gran ruido en redes te va a seguir diciendo que eres un inútil, que es el peor gobierno de la historia. Mierda. Pero te lo está diciendo al mes. Imagínate, la gente exigiéndole que el país ya estuviese cambiado en un mes. Es una cosa delirante. Claro. Y eso lo vimos. Y son los mismos que ahora están subiendo el volumen. Lo que tienes que hacer es conectar con tu público y decirle, así está la cosa, mucho. Y yo creo, y eso es una cosa que esa cercanía la notabas con AMLO, porque todas las mañanas te explicaba qué es lo que iba a pasar ese día, qué estaba haciendo, qué está pensando, y se pasaba horas dedicándose a ti, público, a explicarte. Versus que estés muy alejado y que te des esa sensación de la nada un comunicado así 3 días después de que pasó algo. Yo creo que eso es o sea, ya no puedes tener una comunicación del siglo XX en el siglo XXI. No, ya no. Y es una comunicación muy constante y muy cercana a la que tienes que intentar conseguir, ¿verdad? Y esa puede ser mentirosa, aspiramos a que no lo sea, porque hay gente bien mentirosa en este mundo de las redes sociales. Digamos, Trump es el tipo más patológicamente mentiroso que hay, pero tiene una gran comunicación en el sentido en que conecta con una parte, especialmente con una parte del electorado estadounidense. Es odiado por una parte incluso mayor que es el electorado, ¿verdad? Conecta con esa parte diciéndoles, yo voy a ser tú en el poder. Todo lo que te preocupa a ti, lo que te molesta a ti, la gente que odias tú, me odian a mí y yo los odio a ellos. Y voy a pelear por ti. Y hay una conexión ahí a otro nivel de un 30% de la población de Estados Unidos. Si miras así, la mayoría de conspiraciones gringas, todas lo pintan a él como el salvador antisistema. Por lo menos la mayoría. Que es, o sea, cuando ves la realidad es ridículo, pero es comunicacionalmente hiper efectivo. Exacto. Es hiper efectivo. ¿No viste las nuevas desvariaciones del Joe Biden? ¿No viste ahorita que estuvo con Macron, creo yo? Que estaban así, no sé qué estaban haciendo, la verdad. Solo está la filmación de un palco y de que la nada se voltea. Y todos solo se quedan así como que ¿qué estará viendo? Y todos se voltean junto a él y ven que no ve nada. Y después hay otro donde hay un desfile y él solo se queda así como que viendo para arriba. Pero fíjate que todo eso, o sea, no lo voy a cuestionar, pero yo lo que escucho de Joe Biden es sobre todo o entrevistas o grandes discursos. Los discursos largos, me refiero. Y a mí me parece un tipo bastante articulado en esos discursos, sí. Okay. O sea, digamos, el estado de la nación que dio este año fue extraordinario. Y chingando la mara, o sea, no con no feedback, solo robot, ajá, sí. No así como teleprompter, sino alguien decía algo y le respondía y, y un grito y ¿por qué se ponen así? Todo eso lo puedes entrenar, pero... Y algunas entrevistas que se le ve. Lo que pasa es que es un tipo que tiene clarísimamente un problema de columna. Entonces... Como no sé si has visto a alguien que tú sabes que tiene un problema de columna, pero sus movimientos son como los de él, ¿verdad?
Y al estar viejito ya tiene cuidado y demás. Y luego tiene las idas de olla de alguien viejito, pero normal, entre comillas. ¿No? Para mí no tendría que estar alguien de esa edad en el poder. No, ya no eres funcional. Sí, ¿no? Pero creo que lo que hay mucho es de extracción de... Sacada de contexto. Pues clips que no es necesariamente una completa sacada en contexto, pero que eso es lo que resaltas y lo repites y repites y generas la sensación en una parte importante de la población que el tipo no sabe dónde está. Pero es que es imposible decirlo si tú escuchas a un fulano que está 1 hora y media hablando. Tuvo un discurso buenísimo sobre Fuerzas Armadas. Hora y media. El Estado de la Nación fue 1 hora y media hablando seguido. Sí, ves. Entonces, y hablando articuladamente y sabiendo dónde estaba y demás. O sea, claro, tú dices, no, es que estaba drogado. Lo inyectaron así un chingo ese día. Pero yo agarro, el otro bando hace lo mismo, ¿no? Sí. Agarras partes de discursos de Trump y como el tipo no tiene guión y empieza a hablar cualquier chuminada que se le pasa por la cabeza, cualquier estupidez que le viene por la cabeza, también puedes hacer la misma narrativa. Sí. Lo que pasa es que él estéticamente se ve a otro nivel que Biden, ¿va? Claro. Pero el otro día estaba hablando de tiburones. Trump. Sí, bueno, hay un clip de tiburones que o sea, lo puedes ver 8 veces y ¿de qué va esto, mano? O sea, porque es él diciendo... Bueno, hay unas baterías, creo que estaba hablando de temas de baterías y carros y vehículos eléctricos y entonces lanchas eléctricas. Pero ¿qué pasa si esa lancha se hunde? Y entonces Shark Attacks. Sí, y luego perdón, al lado hay un tiburón. Por cierto, que los tiburones están atacando un montón a la mar. El otro día atacaron a una señora y le rompieron el brazo. Es que es complicado porque habrá tantos ataques de tiburones. Entonces, pero bueno, entonces, ¿qué quieres? ¿Electrocutarte? ¿Quieres electrocutarte en la lancha o quieres el tiburón? Yo elegiría el tiburón. Y mira, una cosa que dices, este tipo, ¿qué le pasa? Pero es sacar una cosa y convertirla en categoría, digamos. Es como agarrar un pedacito y lo conviertes en categoría. Si escuchas a Trump en entrevistas hablar... Tuvo una con Fox de 3 entrevistadores. Yo no me la vi entera, pero vi buena parte. Es el Trump de siempre. Es el Trump que reacciona, que tiene su cosa de saber reaccionar. Sí. ¿Verdad? A veces tiene unos buenos comebacks, muy buenos. Sí, eso es lo que lo llevó y es súper entretenido. O sea, Trump es un tipo mucho más entretenido que Biden. Muchísimo más entretenido comunicacionalmente. Entonces, yo creo que son narrativas medio inventadas. ¿Eh? O sea, esas de uno y otro creo que son medio inventadas. Yo de Trump leía en un libro que se llama War Inc., Guerra Inc., de que él como que trasladó la sociedad del espectáculo, la sociedad de la lucha libre y todo eso, lo llevó hacia la política. Y le salió. De una forma hiper efectiva, hay que decirlo. Claro. Hiper efectiva. Porque es de donde él viene, pues. Entonces solo lo llevó ahí y cada vez que vos le tratabas de debatir algo, él te salía como, mira qué fea tu mujer, va. Y vos así como, puta, ¿por qué? Y eso es, y uno dice, eso es buena comunicación política. Lo es en el sentido en que tienes la atención de la gente y que es súper entretenido. Porque es súper entretenido. O sea, Biden es un tipo bien aburrido como presidente. Bastante aburrido. Que por otra parte, a lo mejor lo que queremos son presidentes aburridos. Sí. En Estados Unidos. Es como que veas un partido de fútbol y no quieres que el árbitro sea el protagonista. Claro, exacto. Que puede ser divertidísimo que el árbitro se ponga a pelearse con alguien. Puta, puede ser fascinante. ¿Cómo se llama ese español que es famoso por eso? Creo que Mateus Laoz, que es un árbitro español de la Liga Profesional de Fútbol. Y a él le encanta hablar a los jugadores y salir en cámara y toda la mara. Así como, bro, arbitraba, ya. No, ese, digamos, yo quisiera a un presidente, a un Bernardo, pero a un presidente en este chiquero, ¿verdad? Y en esta situación de crisis y en este contexto donde tienes que salir de una narcocleptocracia, digamos, donde tienes que hacer algo radical. Yo quisiera a alguien mucho más mileísta, vamos a decirlo así. Yo quiero un Milei diciendo voy a cagarme en todos estos hijos de su madre y todos tal. Los narcos, ¿no? Y la gente se volvería loca con un Milei reformista semillero, vamos a decirlo así. O sea, con ese discurso se volverían locos. O sea, sería... Y podrías tener a la mara entusiasmada ceteris paribus, sin que haya grandes cambios en gestión, ¿verdad? Claro, cuando lo piensas desde la perspectiva de que el país ya funciona, de que a lo mejor lo que te hace falta es alguien tranquilo y calmado y poco ansioso, que eso sí lo tiene Bernardo. Bernardo es un tipo que no se pone nervioso y eso sí es un valor en sí mismo. Es un tipo muy, muy tranquilo, que no se ofusca, que no se obceca,
que no reacciona emocionalmente de forma agresiva a las cosas, y eso es un valor también, ¿verdad? Pero es el valor, es Batman, es el héroe que necesitamos, ¿verdad? O el que merecemos. Un perfil más así tipo Samuel, decís vos, que dice, este es el corrupto y este es el tal y este, yo voy a hacer tal pues y tal. Pues eso y es tal. lo que le llevó. Yo siento que eso es lo que les llevó al poder. Claro. Ese discurso es el que llevó al poder. Por lo menos en la etapa en la que estás todavía con enemigos poderosísimos. Porque se habla mucho de qué poder se le dio el poder a Bernardo. Sí, pero ¿cuánto poder le diste? Sí, No tiene la CC, la tiene completamente en contra, de hecho. No completa, pero sí tienes a la CC, por lo menos chingando el partido. Tienes completamente en contra de forma agresiva al MP, con todo el miedo que genera y todo eso. Tienes un Congreso que ha mejorado algo, pero que igual es muy se parecido te voltea en cada ratito. pero es muy parecido a la también. lógica de otros congresos. O sea, donde a lo mejor había 125 transaccionales antes, ahora hay 100. Pero no dejan de ser 100 que quieren su transacción, ¿verdad? Claro. No tiene presencia territorial con alcaldes, no tienes... ¿verdad? Entonces, ¿cuánto poder le diste? Sí, como claro. ¿Para que haga qué? Exactamente. Y eso también hay que ponerlo en dimensión, ¿no? Mientras eso pasa y los enemigos son tan poderosos, yo quisiera a alguien mucho más agresivo showero, ¿verdad? Pero eso es también mi preferencia y lo que yo juzgo que sería una mejor estrategia para él. Pero él te va a responder, y de hecho es bastante convincente respondiéndote en estas cosas de espérate, puedes generar efectos que no quieres generar. Hay cosas que en este país están cambiando y van a cambiar solas. No hace falta que las cambie Bernardo ni Semilla. O sea, hay una clase política que está moribunda y está saliendo de la... Y es así, o sea, están saliendo. Va a sustituirse por otra cosa, quizá por Carlos Pinedas. Pero se está muriendo y no lo saben. Entonces hay cambios que a lo mejor hay que tomarse de forma más tranquila y el tiempo dará la razón de quién tenía mejor estrategia y quién no. Pero si me preguntas a mí, en este momento sería de gran... Claro, ya no lo puedes cambiar y tampoco vas a... Y hay una cosa que sí está muy clara. No puedes tener comunicación sin que eso sea creíble. O sea, Bernardo haciendo mi ley sería la cosa más ridícula del mundo. Bernardo tiene que ser Bernardo. Claro. Pero a lo mejor Bernardo siendo Bernardo no funciona en este momento de tensión política donde estaban estas expectativas y esta lucha y esta historia maravillosa de 2023. O había que haberla redefinido de alguna manera. Pero bueno, mira, nadie tiene la respuesta. Sí, no, está todo mejor. Nadie tiene la receta. Y está y bastante jodido que es lo que tienen que hacer. Y ahora para ir cerrando ahí, ¿cómo ves el Tangente este año? Porque el año pasado tuvieron así como el año de inicio, creo. Sí, es el año de inicio. Inicio, crecimiento, y ahorita cómo se van a empezar a renovar, cómo van a empezar así a trabajar cosas distintas. El Tangente, bueno, tenemos un gran dilema que es Tangente es un proyecto amateur. Okay. ¿Qué significa eso? Que salvo la persona que hace las ediciones, nadie vive de eso, ¿verdad? Todos estamos dando nuestro tiempo. Claro. Y entonces lo que hemos conseguido es hacerlo un proyecto sostenible. Pero ya está, ¿verdad? Nada más. Entonces solo es sostenible. Y no nos va a dar... Es más, pusimos pisto y yo creo que en un par de años podremos recuperar el pisto. Si todo va bien que se metió ahí. Poco a poco, porque cubre costos y te queda un poquito, Y luego ese poquito tienes que comprar una silla y tienes que, luz, ¿verdad? Pagar la luz, Entonces con el tiempo se podrá recuperar. Y yo estoy convencido que el gran negocio vendrá en los próximos años cuando se dé todo ese traslado, ¿verdad? Pero mientras tanto, tú tienes trabajo, todos tenemos trabajos. Y tenemos que hacer un montón de cosas. Entonces, en medio de eso, ¿cómo produzco y cómo hago contenido que sea atractivo? Pues se limita, porque esto debería ser una profesión de tiempo completo. Esto no es fácil. Claro. Y la gente que lo hace bien en otros países no solo vive de esto, sino que algunos viven muy bien de esto. Muy bien. Y son empresas muy redituables. Entonces dices, ojalá pudiese profesionalizarme, entonces organizaría otras cosas de otro nivel, me prepararía mucho mejor, tendría todo más ordenado, calendarizado y demás. Luego, con las oportunidades que se han abierto a partir de enero, profesionales, para mí, yo trabajo en un centro de investigación que tenemos un montón de proyectos, también hago consultorías, ¿verdad? Acabas metido en un montón de sitios, claro, un montón de cosas. Entonces, se hace muy difícil
ser... o sea, se hace muy difícil meterse en temas, bucear en temas. Yo encantado de venir aquí contigo y en tu espacio decir todas esas cosas. Pero he procurado no decir esto en mi espacio. ¿Verdad? Porque yo no cobro de gobierno y no tengo ninguna relación ahora, pero si estoy trabajando ciertas cosas en la Comisión Nacional contra la Corrupción, en mi espacio, cuando estoy trabajando unas cosas, venir y decir, ¿saben qué? Son unos idiotas de tal, porque no, tampoco he dicho eso en este programa, ¿verdad? Pero son unos inútiles por esta cuestión, pues yo creo que te limita un poquito eso y entonces hay que empezar a trasladarse a otros temas. Yo voy a hacer contenido mucho más cultural a partir de ahora. Voy a dejar las entrevistas. Ya no voy a hacer entrevistas políticas. Y voy a hacer debates, que es lo que me apetece ahora hacer. Como el casi debate. El casi debate, pero quiero hacer cosas más como aborto, educación sexual. O sea, meterme más en temas sociales. Sí, eso es lo que me atrae, digamos, ahora mismo. Lo que tenemos que hacer es mantener como la otra parte de análisis político y demás fuerte. Y el problema del tiempo, el problema del amateurismo y tal, eso es lo que a veces es difícil. Sí, es difícil hacerlo. Era mucho más fácil en época electoral, porque todo se te ponía de cara para poder hacer esa clase de contenido. Pero la idea es encontrar esa clase de espacios y ojalá tener una voz que, por supuesto, según avance, va a tener que ser incrementalmente más crítica con este gobierno, ¿verdad? Porque yo sí soy de los que piensan que hay que esperar. Esta gente que se lanza a la yugular después de unos meses es como, estás mal de la cabeza. O sea, yo en mi trabajo, que somos 20 pelones, tardo unos meses en hacer ciertas cosas y dar resultados, ¿verdad? Tú me estás diciendo que quieres manejar este chiquero cleptocrático y que vas a dar resultados a los 2 meses y las cosas van a cambiar. Sí, es más una reacción emocional que un juicio de valor racional. Así lo veo yo. Es que esa es la mayoría de opinioes políticas, ¿no? Son juicios de valor emocional. Sí, hay mucho de eso. No es tanto de que, no, tiene sentido, porque te pones a analizar. Y por eso la comunicación política tiene que manejarse en el plano emocional muchas más veces que en el plano de esa racionalidad, que es donde creo que Bernardo está mucho más cómodo en la racionalidad que en la emocionalidad. Pero creo que tiene que encontrar su voz también, una voz razonable, pero una voz crítica, incrementalmente, y creo que lo que hay que hacer es estar en ese sitio, hacer cosas atractivas y esperar. Porque el esperar, ¿qué significa? Somos cada vez más urbanos, somos cada vez más digitales, están muriendo los medios, ¿verdad? Yo creo que a los canales de televisión hay que rematarlos de alguna manera. O sea, eso es un animal ya así como con epilepsia, que solo hay que pegar los últimos tiros para que ya se muera, y hacer una verdadera transformación. Y cuando eso pase, las posibilidades de formatos como estos van a estar mucho más que va a sobrevivir más la radio que la tele. Sí, en una versión de radio digital, sí. Y radio digital con buenas cámaras en el set. Que convierte la radio en una especie de podcast. Sí. No exactamente en un podcast, pero una especie de podcast. Con eso va a tener muchísimo más futuro esa radio, siempre y cuando sea radio digital. La radio, como la conocimos, no está muerta también. Y luego otra forma de aproximar... Las radios ahora hasta apps tienen, ¿no? O sea, acabo de ir a una radio en mi faceta artística y justo lo que promovían entre menciones y entre todas las cosas era bajen nuestra app y tal. Y tiene que ser así, y hacia ahí van todos. Sí. Hacia ahí van todos. Entonces, esos formatos donde es un podcast en directo con otra clase de características, pero donde también la gente puede acceder a lo audiovisual, ¿verdad? Que lo que manda en este mundo es el audiovisual. O sea, no hay que confundirse para nada. Si tú eres solo voz, tuviste tu época. Sí. Que era la época de los grandes de la radio, ¿verdad? Es una época maravillosa también, ¿verdad? Sí. Es una época de grandísimos comunicadores. Pero eso ya se murió. Ya solo voz no puede ser. Tienes que ser más que eso. Yo ni podcast escucho, solo audio. No puedo. Necesito, aunque sea un tema X, que necesito la interacción de ellos. Y luego también los podcasts solo audio tienen un límite en esa clase de plataformas y un límite de audiencia. Incluso esas plataformas ya incorporan la parte visual. Sí. Entonces, es muy claro que tienes que hacerlo así. Eso podrá sobrevivir mucho mejor, y luego pues la tele está siendo sustituida por los MrBeast.
Sí. A mi hijo le absolutamente fascina. Sí. Que es como A mi hijo hacer, también. como hacer realities y hacer cosas así en YouTube. Ujú. Y es un pelotazo. O sea, lo de MrBeast es otro nivel. Hablando de Joe Rogan, le pega 23 pasadas a Joe Rogan de Sí. ida y de vuelta en términos de audiencia. Claro. Hace poco el camarógrafo de MrBeast, el filmógrafo, sacó una masterclass gratis de casi 3 horas. Lo puedes ver en YouTube. Y hablaba acerca de eso, de que constantemente esta gente como MrBeast y todos esos mega youtubers todo el día están pensando en qué videos hacer, Claro. qué ideas, cómo realizarlas. Y no solo realizarlas, sino que hacerlas bien, ¿va? Es así como que vamos a hacer Squid Games, lo vamos a hacer como la serie, ¿va? Y todos se visten como Bueno, él. imagínate la logística detrás El de eso. dinero. Olo. MrBeast ha contado que incluso él ha sacado préstamos en el banco, ha invertido en esas cosas, no ha tenido dinero por meses hasta que el video sale y le regresa el dinero. Pero imagínate ese animal que tenés que tener de... Y no, y la producción es una cosa bárbara, ¿verdad? Sí. Para hacer sets y no sé qué. O sea, es una logística de otro nivel. Ya estamos lejos de la caída de Edgar, ¿va? ¿Te acuerdas de ese video? ¿Cuál? El primer video viral de YouTube en Latinoamérica fue la caída de un niño que se llama Edgar. Ajá. Ya ahora la producción sí Tiene cuenta. que ser de otra manera. Sí. Aunque puedes tener, o sea, lo bueno de estos formatos es que son de baja inversión, digamos, Ajá. en dinero. Ajá. Y sí puedes tener relativamente un número de vistas interesante, estilo Joe Rogan, ¿verdad? Si quieres llegar a MrBeast, ya le tienes que meter todo ese pistol que estamos hablando, ¿no? Sí. Entonces creo que todavía, o sea, creo que sí hay mucho que hacer. Creo que la producción audiovisual la destrozó Ángel González en este país. Porque si te das cuenta, los países donde hay buena producción audiovisual es porque antes hubo muy buena tele. Ujú. Y en este país no ha habido buena tele en mucho tiempo. Y no ha habido buena tele por un monopolio que concentró completamente la capacidad de generar productos audiovisuales en una persona que no le interesaba invertir. Regresamos a lo mismo, no se priorizan las ideas ni nada, sino que solo lo estético. Así no miras el éxito así de que Chilero, Combate, y ese tipo de programas que solo son edecanes, ¿no? ¿Me entendés? Sí, o influencers. Y no Pero es son tanto también como refritos, no estaban tan bien producidos. Ajá. Es muy fácil para Ángel González contratar una telenovela mexicana que ya tiene 5 años. Por supuesto. Porque le cuesta muy poco y gana mucho dinero, pero porque tienes un monopolio. Es que el monopolio destruye destruye la creatividad, destruye la innovación, destruye todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y eso es lo que, o sea, hay que pensar en eso como un monopolio que además se ha distorsionado durante muchos años todo el sistema de publicidad. Claro. Y eso ha afectado a todo lo demás. Y es ahora cuando tienen que empezar a salir cuestiones audiovisuales más chileras, ¿verdad? Pero hay que matar ese monopolio para que empiece a haber otra clase de contenidos que sean mucho más atractivos. Sí, ahorita estaba enfrascado un cacho en el tema de Paco Stanley, ¿eh? Estas últimas 2 semanas, porque salió una serie y hubo un documental, ¿verdad? Pero en ese como contexto que te dan histórico, hablaban acerca de que Televisa tuvo el monopolio durante un chingo de tiempo y después cuando salió TV Azteca como que ya movió, como que ya se no hay movió la cosa. No hay ¿verdad? nada como la competencia. Claro. ¿Verdad? Eso sí. No hay nada como la competencia. Buena onda, Daniel, por tu tiempo. Gracias Muchas por estar gracias por la aquí. invitación. Órale, pues.